Bien, amados hermanos, estamos en el programa del Instituto Bíblico Radial y de preguntas y respuestas bíblicas. Hoy miércoles, jueves y viernes estaremos con ustedes de 8 a 10 de la mañana, con un tiempo suficiente para poderlos atender, poder compartir la bendita y santa palabra de nuestro buen Dios, que con amor nos ha llamado, y nosotros con fidelidad y gratitud venimos a Él y le damos gracias de poder compartir con ustedes en esta semana. Todas las semanas anteriores estuvimos hablando del quebrantamiento del hombre exterior, y eso nos ha preparado, nos ha capacitado para que podamos nosotros de alguna manera entender algunas cosas que son necesarias, algunas cosas que son importantes, sobre ella la transformación del viejo hombre al nuevo hombre. Esto nos prepara, nos va capacitando para una actitud muy importante en nosotros, que es la autoridad y la sumisión. Si el hombre viejo no está quebrantado, siempre se mantendrá en rebelión ante la autoridad y por lo tanto no le permitirá irse capacitando, habilitando para ser un buen siervo de Dios y menos un ministro. La rebelión es producto de la naturaleza caída, y una de las áreas más importantes en las cuales ha trabajado el príncipe de este siglo en nuestras vidas para que nos opongamos a la autoridad, lo que él es. Ya sabemos que estando nosotros en el mundo tenemos la naturaleza caída y hemos ido adoptando el carácter de aquel adversario que se ha rebelado contra Dios. Por eso cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo y hemos reconocido a otro Señor, ahora al Señor Jesús como nuestro Señor, hemos renunciado al otro Señor, a Satanás, y consecuentemente se tiene que ir transformando la rebelión que primero teníamos contra todas las cosas santas, las cosas celestiales, las cosas espirituales. Ahora nosotros las buscamos, sometiéndonos a ella, ¿verdad? Y desechando toda rebelión en contra de la bendita palabra del Señor. Esto se logra precisamente con el trabajo del quebrantamiento. Ahora, ya teniendo nosotros un hombre nacido de nuevo, conocedor de la palabra, debe de estar sometido a la autoridad. ¿A qué autoridad? De eso vamos a empezar a tratar el día de hoy, para que nosotros podamos realmente ejercer nuestra función de siervos de Dios o de ministros de Dios, según sea el llamado que Él nos haya dado. Bien, el principio de toda autoridad se encuentra en Génesis 1:1. Y Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Quiere decir que todo emanó de Él, que todas las cosas fueron creadas y Él declaró, llamó a la existencia todas las cosas. Él es el autor de todo cuanto existe y por lo tanto Él es el que tiene la autoría y la propiedad y sobre todo la posesión y autoridad de todo cuanto ha creado. Entonces, el principio de toda autoridad está en el Padre. El Padre es la autoridad absoluta. Él no le rinde cuentas a nadie. Él es suficiente en sí mismo y por lo tanto Él, en su soberana y perfecta voluntad, empieza a delegar su autoridad. Primero creó los cielos y
el Hijo, el Verbo, el que estaba en el seno del Padre, empieza a crear y él recibe autoridad. Su palabra tiene poder, su palabra tiene autoridad. Amén. Entonces, Cristo, el Espíritu del Hijo unigénito del Padre, el eterno Espíritu de Cristo, empieza a tener una autoridad que el Padre le delega. El Padre le deja que a través del Verbo Él vaya creando todas las cosas, y entonces vemos que Él la ejerce y así llama a la existencia toda la creación. Posteriormente, ya que el cielo ha sido creado, el Señor Jesús en el cielo está gobernando bajo la autoridad del Padre, así dice la palabra, y no se aferró a su condición de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Se despojó de su divinidad, se despojó de su realeza, se despojó de su poder, amén, para venir en semejanza de hombre. Pero él estaba en poder y él era la autoridad en los cielos. Cuando se rebeló Satanás, se rebeló contra esa autoridad que el Padre le había delegado a Cristo, a su Hijo unigénito. Y entonces fue echado de los cielos cuando ya no quiso respetar la autoridad. ¿Cuál fue la razón por la cual Satanás es echado de los cielos? La rebelión, la desobediencia. La desobediencia siempre es rebelión. Entonces, a los rebeldes Dios los echa de su presencia. ¿Por qué? Porque Él delega autoridad y la autoridad que Él delega debe ser recibida como si viniera de Él mismo. Y así fue que en los cielos se quiso revelar Lucifer y algunos de sus ángeles y todos fueron echados fuera de la presencia. Solo hay una autoridad. De esta manera vemos que se ordenó todo en los cielos, los rebeldes fueron echados y viene la creación. En la creación el Padre, Génesis 1:26 dice que le dio la autoridad, le delegó la autoridad a su criatura, a su Hijo nacido de sus manos en forma perfecta, y le entregó al hombre la autoridad sobre la tierra. El único que tiene autoridad sobre la tierra es el hombre, mi hermano. Y entonces, así como sucede en algunos países de la tierra, donde un grupo armado hace la revolución, o sea, se pone en rebeldía en contra de la autoridad establecida, conquistan el territorio, no les corresponde, ellos han usurpado un poder, ¿verdad? Y pero ahí se quedan. Y pueden gobernar ese país todo el tiempo hasta que llega otro y les quita el poder que habían usurpado, y entonces se vuelve a la normalidad jurídica. Así Satanás usurpó el poder en la tierra y la tenía en dominio hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual reconcilió todas las cosas con el Padre. Y el Señor Jesús vence en semejanza de hombre. Por eso es que tenía que venir en semejanza de hombre, porque al hombre le había otorgado, se le había otorgado el derecho de gobernar sobre la tierra. Entonces, por eso el Señor viene en semejanza de hombre, le quita a Satanás el gobierno y propiedad de la tierra, y ahora es el Señor Jesús el que tiene la autoridad y la propiedad de la tierra, y deja establecido sobre esta tierra un reino de los cielos, la cual es gobernado y manejado por el Espíritu Santo y los hijos de Dios que creen en su nombre. Ellos donde van llevan el reino y se tienen que replegar las tinieblas. Amén. Bien, de esta manera estamos viendo cómo
la rebelión contra la autoridad nos descalifica delante de la presencia de Dios. De ahí que viene la necesidad de la sumisión a la autoridad. Ahora bien, la palabra sumisión en los tiempos actuales tiene una connotación, o la gente lo entiende como si fuera alguien que está oprimiendo a los demás. Tiene una confusión en el concepto bíblico y hace igual opresión con sumisión. No hay tal cosa. Bíblicamente, la sumisión es depender de la autoridad de uno que es superior a nosotros, que nos guarda, nos cuida y nos protege. Y por eso nosotros nos sometemos a él. Y así era como los siervos se sometían al señor de la casa. Y así era como los esclavos que eran adquiridos se sometían a sus amos, ¿verdad? Y en su tiempo los esclavos podían obtener su libertad y los siervos también podían cambiar de casa. Pero mientras estaban guardados, protegidos, ellos vivían en común acuerdo, en el que tenía la autoridad y el que estaba bajo la sumisión del que tenía la autoridad. A eso es lo que se refiere este término de sumisión. Eso es lo que dice someteos en la parte de Efesios. Mujeres, someteos a vuestros maridos. ¿Por qué? Porque vuestros maridos os aman. Amén. El marido ama a su mujer, la mujer respeta al marido, por eso se somete a él, y él la guarda, la cuida y la protege. Ese es el diseño de Dios. Todo lo demás es perversión del diseño de Dios. Amén. En la cual Dios no tiene nada que ver, sino la rebelión del hombre. Si el hombre no se somete al Señor Jesucristo, está en rebelión con él y por lo tanto oprime a su familia. Y entonces se desvirtúa el principio y por eso hay tanta oposición de las mujeres a someterse a sus esposos, porque los esposos no se quieren someter a Jesucristo. Pero eso es una perversión del diseño, eso es una confusión en nuestra mente, no es el diseño de Dios, no es lo que Dios mandó. Bien, el Señor Jesucristo viene a la tierra en semejanza de hombre y a él se le da el poder de la profecía, se le da el poder de la revelación, se le da el poder de la redención y él viene a establecer en la tierra el reino de los cielos, el que está sometido al Padre. Todos los que somos hijos de Dios y que vivimos en el reino de los cielos, en el reino admirable, nosotros estamos sometidos a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Creador, Jesucristo. Amén. Y de esta manera quedó todo ordenado. Muchos dirán, bueno, pero no se ve orden, este mundo está muy confundido, este mundo crece la violencia, crece el abuso, crece el robo, crece el desorden, sí, porque el mundo es pasajero, el mundo tiene que llegar a su fin, el mundo se tiene que descomponer, amén, para que pueda ser sustituido por una nueva creación. Eso es lo que dice Apocalipsis 22. Eso no nos debe de preocupar. Pero el reino de los cielos, mi hermano, el reino de los cielos ya vive bajo la dirección, gobierno y señorío de Jesucristo. Y eso es lo que debemos de entender todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y que hemos permitido que el Espíritu Santo guíe ahora nuestras vidas. El Espíritu Santo fue enviado ahora a la tierra con autoridad para representar el reino de los cielos. Y yo, como hijo de Dios, vivo en el reino de los cielos y me someto también a la dirección y al gobierno del Espíritu Santo. Si no lo hago así, entonces yo lo que hago es estar en rebelión contra el Espíritu Santo y lo que va a suceder es que empiece yo a adquirir hábitos del mundo con los cuales yo soy afín, porque la rebelión está en el mundo, no está en el reino de los cielos. Amén.
Y así vamos entendiendo, mis amados, por qué muchos que llamándose cristianos viven en una rebelión constante a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se han sometido, porque todavía tienen completo el hombre viejo, el rebelde, el mentiroso, el hipócrita, el fariseo. Ese no se quiere someter, usurpa un nombre que no le corresponde. Amén. Y entonces ese no se somete, ese todo el tiempo pareciendo oveja, realmente es un cabrito. Y en su tiempo serán separados uno de los otros. Amén. Como se separa la cizaña del trigo. Bien, Dios es la única autoridad. Todas las demás autoridades que existan son delegadas por el Padre. Por eso el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque sentarse a la diestra del poder significa tener poder. Amén. Y el único que está a la diestra del Padre se llama Jesucristo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Él es el que tiene ahora toda la autoridad y toda la potestad, según aprendemos de Mateo 28, 18. Toda autoridad y toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Quién la tiene? El que está a la diestra del Padre. Aleluya. Y Él ahora viene. Ahora, para nosotros, Pablo nos señala y nos dice que somos representantes de Dios, que damos a conocer sus misterios y su multiforme gracia, tanto en la tierra a las criaturas, como en las regiones celestes a los principados. Nosotros somos mensajeros, embajadores del reino, para proclamar que Jesús es el Señor. Aleluya. Y para ello se nos ha delegado a nosotros esa autoridad. Por eso es que cuando empezamos con Hechos de los Apóstoles, el Señor les dice, van a ser testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra. Pero no van a ir a testificar hasta que no tengan poder. Porque el reino de los cielos, el evangelio de Dios, dice la misma escritura, es poder de Dios, no es palabrería de Dios, es poder de Dios. Mi palabra no regresará a mí vacía, sino que cumplirá todo para lo cual yo la he enviado. Amén. Es poder de Dios. No hay una sola palabra de Dios de la cual está escrita en la Biblia que no tenga poder, mi hermano, para hacer una obra de transformación. Entonces nosotros debemos estar entendidos de esto para saber que estamos hablando cosas que tienen poder, para no hacer mal uso de ellas, no mucho menos pervertirla, mi hermano, con interpretaciones que no son. Debemos tener mucho cuidado en el manejo de las escrituras para que no vayamos a estar predicando otro evangelio, amén, un evangelio que nosotros estamos interpretando, pero que nunca se escribió. Eso, mi hermano, trae una maldición muy grande. Bien, entonces todas las autoridades son delegadas. Ahora bien, para servir al Señor es necesario, es indispensable, cualquiera que se llame siervo del Señor tiene que aceptar incondicionalmente su autoridad. Voy a repetir nuevamente, el que quiera servir al Señor, ser su ministro, su embajador, tiene que aceptar incondicionalmente su autoridad. Solo en estas condiciones nosotros podemos cancelar cualquier rebelión en contra de su palabra, en contra de su ministerio, y no ser instrumentos de Satanás, aún estando, mi hermano, dentro de las congregaciones.
Si nosotros seguimos manteniendo rebelión, nosotros somos agentes de Satanás y no siervos de Jesucristo. Esto es importantísimo. Esto es fundamental. No puede haber en ningún siervo de Dios rebelión a su palabra. El que lo haga así está totalmente confundido y está siendo un instrumento y con el alto riesgo de que sea tentado en gran manera. Bien, entonces ya entendemos que solamente sirviéndole en total sumisión haremos la obra para la cual hemos sido encomendados. Bien, usted me preguntaría, bueno, ¿cómo sé que una persona tiene áreas de rebelión? Bueno, primero, finge aceptar las instrucciones, pero las hace a su manera. Ese es un rebelde solapado. Se le da la instrucción, dice que sí lo va a hacer, y luego resulta que lo hace a su manera, no como se le instruyó. Ese es un rebelde solapado. Amén. Segundo, aquellos que hacen cualquier acción, cualquier obra de fe, y se exaltan a sí mismos de lo que hicieron. Si fueron a hacer a una campaña evangelística, todo el tiempo están platicando de cuántos se convirtieron. Todo el tiempo están platicando de cómo estuvo de gloriosa la noche. Se están exaltando a sí mismos. Esos tienen rebelión, esos quieren gloria para sí mismos. Amén. La gloria solo le pertenece a Jesucristo. Todo ladrón de coronas, mi hermano, tiene un piquete de Satanás, quien quiso compartir el poder en los cielos, quien se opuso a la autoridad de Dios y el que quiso exaltarse a sí mismo. La rebelión nace con Satanás en su corazón, y cualquier rebelde tiene esa porción en su corazón. Por eso es muy importante el quebrantamiento del hombre exterior. La obra de Dios, la obra del Señor Jesús en el reino de los cielos, mi hermano, no es palabrería, no es ritual, no es comida ni bebida, amén, sino que es transformación. Es cada día capacitar al nuevo hombre, a la nueva criatura, para que esté dispuesta a recibir su cuerpo de gloria que será eterno. Por eso la palabra dice que el hombre viejo se va desgastando, se va muriendo. ¿Por qué? Porque la nueva criatura se va levantando para recibir ese cuerpo de gloria eterno. Si no nos preparamos correctamente, si no estamos conforme al diseño de Dios, no seremos revestidos con cuerpo de gloria. No nos engañemos. Lo corruptible no heredará lo incorruptible. Por eso la carne tiene que menguar y tiene que ser llevado el hombre de pecado a la cruz. Y usted dirá, oiga, pastor, ¿y usted no peca? Yo también fallo, yo también resbalo, pero tengo al Espíritu de Dios que me levanta y me fortalece y me perfecciona. La obra que el Espíritu Santo está haciendo en mí, Él la está haciendo en usted. Lo único que tenemos que tener es una disposición total a que el Espíritu Santo nos transforme, y Él lo hará, porque el que empezó la obra, la terminará. Esta es una verdad absoluta. Y la obra de santificación y perfeccionamiento no es con fuerza del hombre, no es con entendimiento del hombre, no es con conocimiento bíblico, es con la obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros, en mutua colaboración,
en sumisión total a la voluntad de Dios. Toda rebelión es falta de sometimiento a la autoridad. Y por lo tanto el rebelde hará lo que bien le place. Y de eso están llenas las congregaciones. Todos los servidores hacen lo que bien les place. No reconocen en el pastor a una autoridad delegada por Dios. Y eso los confunde, mi hermano. Por eso, si no respetan al que ven, mucho menos respetarán al que no ven. Ese es un principio divino, mi hermano. Hay mucha gente que quiere agradar al pastor, quiere agradar al hombre. No, eso es un error también. Usted solo agrada a Dios. Respeta al siervo de Dios porque es delegado por Dios. Si su pastor fue llamado, si su pastor es asalariado y su pastor, mi hermano, es un salteador, pues bueno, no espere usted nada bueno. Amén. Porque Dios solo respalda lo que Él ha establecido. Amén. Bien. Todo pecado está íntimamente relacionado con la actitud que hay en nuestro corazón. Todo pecado está relacionado con la actitud de nuestro corazón. Y la rebelión se establece en el corazón y lo demuestra con actitudes. Amén. Consecuentemente, el resultado, lo que una concupiscencia hace, ¿verdad? Cuando aflora esa actitud de rebelión, obviamente se convierte en un pecado. Es un pecado muy grave por cuanto no respeta la autoridad, anda cambiando los versículos bíblicos, anda interpretando a su manera las órdenes que le dan su pastor o le da o salen de las mismas escrituras. La rebelión lo que trata es hacer las cosas a su manera. La rebelión puede llevarnos hasta el grado, mi hermano, de creernos nuestro propio pastor, nuestro propio apóstol y aún hasta nuestro propio Dios. Tal vez usted diga, eso no es posible. Sí es posible, mi hermano. Por eso hay una palabra que lo describe con toda claridad que se llama egolatría. La egolatría es veneración a uno mismo, es amarse a uno mismo más que a Dios. Y eso existe, mi hermano, en mucho cristiano. Y todo el tiempo lo que hacen es estarse exaltando de la obra que hacen, del trabajo que hacen, porque le están robando constantemente la gloria al único y verdadero Dios. Mi hermano, la causa de la caída de Satanás de los cielos fue la rebelión. Dios no tolera que nadie se rebele contra su autoridad. Amén. Por eso el que blasfema, el que habla mal, si usted lee el libro de Reyes, mi estimado, usted va a ver cómo el Señor sale a la batalla sin necesidad de un solo guerrero y destruye a todos aquellos que llegaron a blasfemar su nombre a la tierra de Judá. Y lo hizo varias veces. Lo hizo con los asirios, lo hizo con los edomitas, lo hizo con los moabitas,
Amén. Lo hizo con los filisteos. Goliat blasfemó el nombre de Dios y David lo venció. La rebelión contra la autoridad de Dios es una blasfemia, la cual tiene consecuencias muy, muy grandes. ¿Satanás está vencido? Sí, por supuesto que sí. Las Escrituras lo dicen. Que los venció y los exhibió, y no solo a él, sino a todos los principados, potestades, tronos, dominios, etcétera, huestes de maldad, todos fueron exhibidos en la cruz del Calvario. Cuando el Señor dijo, consumado es, en ese momento, Satanás fue nuevamente derrotado. Y la razón que preguntan muchos, bueno, ¿y entonces por qué está el mundo como está? Porque muchos siguen a Satanás. Porque Dios respeta todavía el libre albedrío del hombre. Porque Dios es totalmente suficiente en sí mismo, y los que necesitamos a Dios somos usted y yo, mi hermano que me está escuchando. Y si usted y yo lo necesitamos, pues hay que buscarlo. Todos los que necesitan algo buscan de qué manera. El que tiene sed busca el agua, el que tiene hambre busca la comida. Amén. Pues entonces Él es suficiente en sí mismo para darnos todo cuanto necesitemos. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios. Y cuando buscamos a Dios, Él nos dice que es bajo su palabra, bajo su moral, bajo sus principios. Y es ahí donde muchos retienen su caminar. Y vuelven otra vez y voltean los ojos al rebelde, el que hace las cosas a su manera, el que hace bien lo que bien le place. Ya no solamente se satisface, mi hermano, con engañarnos, sino que ahora lo que está delante de nuestros ojos quiere que neguemos lo que hay de nuestros ojos, nos quiere llevar a la locura, mi hermano. Quiere que viendo a un niño que tiene genitales le digamos que es niña. Viendo a una niña, mi hermano, que tiene vagina, le digamos que es un niño. Nos quiere llevar a la locura de nuestras palabras, mi hermano. Su rebelión es total, ya está, la rebelión ya es total, mi hermano, y los que la siguen tienen que entender que tendrán el mismo fin que tuvo ya el rebelde. Él ya fue juzgado. ¿Juzgado de qué? De rebelión, mi hermano. También ya fue juzgado como homicida. También ya fue juzgado como padre de la mentira. Entonces todos los rebeldes, todos los homicidas, o sea, los que no amen a su prójimo, y todos los mentirosos seguirán el mismo camino que este rebelde que no se ha sometido a Dios ya tiene declarado, porque ya fue condenado, está expulsado y solo falta que se aplique la sentencia. Y muchos preguntarán, oiga pastor, ¿y por qué no lo agarra ya el Señor y lo manda al lago de fuego? Es que Satanás juega un papel importante, mi hermano. Si él lo tienta a usted y usted se mantiene fiel en la palabra de Dios, eso le sirve a usted para ser confirmado como un hijo de Dios confiable. Pero si Satanás tienta a alguien y cae en sus redes, quiere decir que es una persona que no está afirmada. Hay que seguir trabajando con ella para afirmar sus debilidades. Amén. Si usted lee el capítulo 3 de Génesis, verá usted la primera manera como engañó al hombre. Y lo engañó haciéndolo creer que podía ser igual a Dios. Ese es el engaño más grande que el hombre puede recibir. Y ese fue el primero. El segundo fue perversión sexual. Génesis capítulo 6. Amén. Cuando no se marcan los límites de lo que es natural,
y se cae en la perversión. Ahí la perversión fue tanta que aún seres espirituales tomaron forma para tener relación con seres naturales. Toda relación contra naturaleza es en contra del diseño de Dios. Y hemos visto, mi hermano, los juicios que ha traído la rebelión. El juicio de Satanás echado de los cielos. El juicio de Adán y Eva echados fuera del huerto. Los juicios de resultado de Génesis 6, mi hermano, el diluvio. Amén. Y ahora está escrito en Revelaciones el resultado del juicio que vendrá contra los rebeldes antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a restaurar todas las cosas. Amado, la rebelión tiene verdaderamente consecuencias terribles. Ahora la pregunta sería, ¿cómo me rebelo yo? ¿Contra Dios, mi hermano? Eso solamente es posible por dos razones. Una, que no he oído de Dios, que no lo conozco, que estoy tan confundido en mi mente con doctrinas, filosofías, dogmas, amén, mitología, etcétera, de tal manera que ese Dios único, soberano, santo, no lo conozco. Y la otra es que conociéndolo, yo realmente tenga una mente confundida, reprobada, que habiendo conocido a Dios no le dé yo su lugar de Dios, Romanos 1, y entonces Él me entregue a una mente reprobada. Y consecuentemente esto es verdaderamente terrible. Una mente reprobada jamás podrá entender lo que es Dios. ¿Podremos los que conocemos a Dios, mi hermano, confrontarnos con Él? ¿Habrá la más remota posibilidad que usted y yo podamos vencer el brazo poderoso de nuestro Dios? Si no es así, entonces ¿por qué persistir en nuestra rebelión? ¿Por qué negarme la bendición de su amor y de su ayuda como un pequeñito, amén, a los cuales Él ama? ¿Por qué me niego yo la bendición de Dios oponiéndome a Él? ¿Acaso he podido hasta ahora yo solo? ¿No por eso busqué al Señor Jesucristo, porque estaba yo abrumado por mi forma de vivir? Si es así y verdaderamente hemos reconocido el amor de Dios para con nosotros, el amor del Señor Jesús para con nosotros, el amor del Espíritu Santo para con nosotros, mi hermano, nos arrepintamos de toda rebelión y volvamos nuestros ojos al que solamente nos quiere hacer el bien. Pero para que pueda hacernos el bien, debemos de someternos a su autoridad. En Mateo, mi hermano, el Señor nos enseña a orar. Y ahora vamos a ver cómo nos va enseñando el Señor la jerarquía, la autoridad, la suprema autoridad del Padre. Primero tenemos cuando va al desierto el Señor y le dice a Satanás, a tu Dios, solo a tu Dios adorarás y a Él servirás. Amén. En esa frase final, después de la tercera tentación, el Señor le está diciendo, Satanás, otra vez estás en la misma forma de pensamiento. ¿No sabes que solo a Dios hay que adorar?
¿Y tú quieres que te adoren a ti? ¿Tú quieres que yo me postre delante de tu presencia solo porque me vas a dar lo que dices que se te ha entregado a ti? ¿Qué no sabes que solo a Dios hay que servir sometimiento, siervo? Amén. Entonces, desde esa porción, mi hermano, estamos viendo que el Señor Jesús estaba sometido totalmente a la autoridad del Padre. Juan el Bautista no lo quiere bautizar por la razón misma de que él reconocía que era superior a él. Sin embargo, el Señor le dice: Juan, hay que cumplir toda justicia, hay que cumplir lo que el Padre mandó. Y el Padre mandó de que hoy tú me bautices a mí. Amén. Y entonces Juan, que entendía de las cosas del reino, se dejó de oponer y bautizó al Señor. Sometimiento, mi hermano, sometimiento. Toda la Biblia te hablará de sometimiento. Y tenemos, mi hermano, y el Señor nos está enseñando cómo orar. Y el Padre Nuestro termina: tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, desde los siglos por los siglos. Amén. Reconocimiento de autoridad, reconocimiento de poder, reconocimiento de gloria, mi hermano. Y eso lo tenemos en el Padre Nuestro. Desde ahí el Señor Jesús está estableciendo quién es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Amén. Y entonces esa porción de declaración de autoridad tiene varios aspectos que deberíamos de considerar. Uno de ellos dice: si el reino es de Dios, como lo es, el verdadero reino, el permanente, el eterno, entonces, mi hermano, nosotros solo tenemos un rey. Satanás no puede reinar sobre nosotros. Nosotros no tenemos por qué aceptar ninguna de sus instrucciones. 2, si el poder es de Dios, entonces Satanás no tiene nada, mi hermano. Pero nosotros podemos recibir poder si Él nos delega ese poder, como lo delegó en Hechos 2 de los apóstoles. Si la gloria es de Dios, mi hermano, entonces, ¿por qué queremos nosotros tomar parte de su gloria? Aleluya. Sin embargo, Él ha compartido parte de su gloria con nosotros, pero porque Él determinó compartirla, y esa se llama Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y si el reino, el poder y la gloria es de Dios y por todos los siglos, y seguirá siendo por los siglos, porque no lo entendemos y nos sometemos ya, porque nadie le va a quitar ni el reino, ni el poder, ni la gloria. Si nosotros queremos, mi hermano, participar de lo que nuestro Padre tiene y nos ha hecho coherederos con Cristo, sometámonos a su voluntad perfecta incondicionalmente. Aleluya. Bien, mis amados, estamos ahorita terminando la primera porción. Vamos a dejar alabanza y regresamos para la siguiente porción, en donde veremos todos los conflictos que genera no estar bajo su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te presento un amigo